Muy buenas tardes. Nuevamente estamos con el programa Enrique Saúl, Buscando la Verdad. Hoy en esta tarde vamos a hacer un temita algo diferente, ¿no? Para lo cual, aquí tengo yo 3 preguntas. ¿Por qué existen los desastres naturales? En Quito se dio un aluvión el día lunes en la tarde, con funestos resultados. ¿Hay alguien que los cause? Esa es la pregunta que tendríamos nosotros que buscar en la palabra de Dios. ¿Y de la presente pandemia qué? Fíjense que la pandemia ya lleva 2 años, 2 meses con la aparición allá en China, y en nuestro medio recuerdo tan claramente que ingresó un 14 de febrero del año anterior. Entonces, esas son las preguntas que queremos responder, ¿no? Que queremos responder mediante la palabra de Dios. Nosotros realmente, si fuéramos un poco más cuidadosos, yo pienso que aquí en el Ecuador quizá un 50, un 60% tiene una Biblia en su hogar. A raíz de lo que vino Juan Pablo II en el año 86 acá en nuestro país, y él, entre las palabras que decía en Cuenca, dijo que cada hogar debe de tener una Biblia, un ejemplar de la Biblia en su hogar, y que lo lean. Yo sí he visto que tienen la Biblia, pero le mantienen así abierta. No sé si le lean, ¿no? No estoy diciendo que no lo hagan, no sé si lo lean. Nosotros, para dar contestación a estas preguntas de los desastres, de todas estas cosas, si solamente fuéramos a la primera página del libro de la Biblia, nos daríamos cuenta que todo es creado por Dios. Por ejemplo, no voy a leer todo, no, porque sería mucho tiempo. El capítulo 1 de Génesis hasta el versículo 31. ¿Sí? Hasta el versículo 31. Ahí nos daríamos cuenta nosotros que quién es. Si descubrimos nosotros quién es este ser que creó, nos daríamos cuenta también que Dios, así como ama al mundo, también castiga, lo cual no es aceptado por muchísimas religiones basadas en que Dios es amor. Cierto es que Dios es amor. Y hoy en la mañana nomás conversaba con una señora, no sé qué sea, de los testigos de Jehová. Y yo le decía, ¿estará de acuerdo en que esta presente pandemia y los desastres naturales, que no solamente aquí se dan, en todas partes, provienen de Dios? A lo mejor si estábamos cerca me pegaba una bofetada, posiblemente, ¿no? Dijo, ¿cómo? No es así, Dios es amor. Cierto es que Dios es amor, pero por allá, por la carta de Pablo a los romanos, dice que la persona que quiere agradar a Dios tiene que contemplar la bondad y la severidad de Dios. Decir que Dios es solamente amor, estamos mal. Decir solamente que Dios sabe castigar, estaríamos mal. Entonces, vamos viendo, ¿no? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Si nosotros nos damos aquí, la tierra, los fundamentos de la tierra prácticamente es el agua. Bueno, vamos a ver los versículos más interesantes, ¿no? Entonces, aquí nosotros ya podemos darnos de cuenta que existe un Dios todopoderoso,
todopoderoso, que creó este vasto universo. ¿Y qué significa universo? Conjunto de todo lo creado. Vamos al versículo 4. Vamos al versículo 4, ¿no? Dice, y vio Dios que la luz era buena. Bueno, el 3. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Vamos a esto de la expansión, ¿no? Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. No sé si le comprendemos, vamos hasta el 8 para entenderle, ¿no? E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Esta expansión es lo que nosotros quizá alcanzamos a ver en dónde está el sol, en dónde están las estrellas y todo eso. Pero las aguas, existen aguas encima de esa expansión. Tal es así que cuando se dio el diluvio, nosotros vamos a ver en Génesis 7:11, aquí encontramos esa situación, porque acá no nos lo aclara bien, ¿no? Tenemos que recurrir a otros pasajes para poder detectar cuál es la realidad de las cosas. 7:11 dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces, las cataratas del abismo son las aguas que están bajo la expansión, que están, aquí inclusive dice, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, o sea, dentro de la tierra, ¿verdad? Y las cataratas de los cielos. Y aquí nosotros, para nadie esto es desconocido, esta historia, que llovió 40 días y 40 noches. Veamos 8:2, ¿no? Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales, de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Todo lo tiene Dios en sus infinitas manos, podríamos decir. Todo le pertenece a Él, porque todo lo creado le pertenece a Él, incluido el ser humano. Bueno, de este asunto, veamos nosotros qué es lo que dice el versículo de Génesis 1:10. Dice, bueno, desde el 9, dijo también, júntese en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio que era bueno, Veamos en Salmos qué es lo que nos dice al respecto. Salmos 33, 7 y 9. 33, 7 y 9. Nos dice 7 y 9. Él junta como montón las aguas del mar, y pone en depósitos los abismos. Teme a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, y mandó y existió. Entonces nosotros estamos viendo que definitivamente todo le pertenece a nuestro Dios
que Él es el creador de todo, ¿no? Vamos a una cita más, Job 38, 8 al 11, que es lo que nos dice al respecto. 8 al 11, Job 38. ¿Quién encerró con puertas el mar? Quizá esto lo escuchen por primera vez. ¿Quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno. Cuando puse yo nubes por vestidura y por faja la oscuridad. Y por faja la oscuridad. Y los versículos 22 y 23. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Que tenga reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Entonces nosotros estamos viendo que todo lo hizo Dios. Y hay una cosa importantísima que quizá para nadie es perceptible. Todos los ríos que existen, sus aguas ¿en dónde depositan? En el mar. Y el mar no se llena. Permanece como siempre ha estado. ¿Quién está atrás de eso? Es un Dios todopoderoso, pues no, un Dios que hizo muchísimas cosas. Los versículos 34 y 35 veamos, del mismo capítulo que estamos viendo de Job 38. Dice, ¿alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí? Quiero explicarle el pasaje que estoy leyendo, ¿no? Todo el mundo hemos escuchado de la paciencia de Job. Este Job, por insinuaciones, podemos decir así, de Satanás, él en un solo día perdió toda la familia. Pero no solamente contento Satanás con eso, subió nuevamente al cielo y le dijo, piel por piel. Y estando en esa condición, Job dice que tenía una sarna desde la cabeza hasta la punta de los pies. ¿Y cuál fue la propuesta de Satanás? Que va a maldecir a Dios. Ese fue el reto en cierta manera. Y aquí de eso se trata. Dios se ponen a hablar este hombre y Dios. Y por eso le hace esas preguntas, ¿no? Le hace esas preguntas. Y nosotros vamos viendo en el 39:13, hasta de lo más sencillo, al menos para Dios así. Dios le dice a Job, ¿diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? Yo traigo estos textos a colación es para que nos demos de cuenta, lo más grande del universo como es la expansión, hasta lo más pequeñito, las células que prácticamente necesitamos de algo para verlas, ¿no? Todo le pertenece a Dios. Y vamos a ver, 42 del libro de Job, 1 al 6. Estas son palabras de Job, ¿no? Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Eso es lo que deberíamos de tener de conocimiento todos. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. A pesar que este fue un hombre de Dios, pero él se expresa de esa manera porque esa es la realidad. El hombre no puede contender con Dios. Imposible. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Una súplica de Job. Te preguntaré y tú me enseñarás. Me enseñarás.
De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque Dios le hablaba de un torbellino, ¿no? Ya, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa es la humillación de Job, porque todos debemos de humillarnos ante un Dios poderoso. Como hemos visto, Dios es el único y verdadero Dios. Aparte de Él no existe, aparte de Jehová Dios, no existe un Dios que haga las obras como Él hizo. Posiblemente alguien se esté preguntando, ¿y qué de las imágenes? Veamos sobre las imágenes. Ya hemos visto la obra de Dios maravillosa en extremo, ¿no? Jeremías 10. Aquí está en contraste el Dios verdadero y los dioses falsos. Porque hay un sinnúmero de dioses. Eso es verídico, ¿no? Hay un sinnúmero, pero veamos cuál es la diferencia. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Recordando este punto, bueno, más adelante tocaremos esto de la situación del coronavirus también, no un poquito, al menos. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro los adornan, con clavos y martillo los afirman para que no se mueva. Estamos hablando ya del Dios falso, ¿no? ¿Cómo les aseguran? Derechos están como palmera, pero no hablan. Son llevados porque no pueden andar. Son llevados en hombros porque no pueden andar. No tengan temor de ellos porque no pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No tienen poder para nada. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y se entontecerán. Enseñanza de vanidades es de leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice de manos y del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Entonces, sí estamos viendo la gran diferencia que existe entre lo que es el Dios verdadero, ¿no? Pero alguien puede hacer la siguiente observación, pueden decir, claro, eso sí está en el Antiguo Testamento, pero ya en la era de la gracia ya no se encuentra. Vamos a ver, ¿no? Hechos 17, 16, vamos a leer el corrido nomás porque es un poquito larga la lectura también. Dice Pablo en Atenas. Mientras Pablo, voy a leer el capítulo de Hechos 17, 16 al 30. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entregada a la idolatría. Aquí se discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día como con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicureos
Este era una secta y los estoicos disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Otros parecen que decían que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Entonces, el ser religioso para el Señor Jesucristo, para Dios su Padre, no sirve absolutamente de nada. Y el mundo actual está lleno de muchísimas religiones. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrita esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien os anuncio. El Dios, mucha atención, ¿no? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Todas las cosas que en él hay. Por eso yo les hablaba de lo grande de la expansión, ¿no? Hasta lo más pequeñito, hasta las células que existen. Siendo Señor del cielo y de la tierra. Y esto que sigue, por favor. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Nosotros somos los que necesitamos de Dios, no Dios de nosotros. Estamos viendo aquí, ¿no? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado un orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí los límites de su habitación es el total de su vida que habitarán en este sistema terrenal, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No nos olvidemos que Dios es espíritu, ¿no? Y Él se agrada mucho cuando alguien le busca de todo corazón. Porque en Él vivimos, vean, en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguna vez algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, todos somos linaje de Dios, por favor. No debemos pensar que la divinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea semejante al oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y esto lo importante de Dios para el hombre. Pero Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Esto es lo que el hombre debe de hacer. Y si nosotros queremos ver, yo tengo unos 2 videos que me hicieron llegar, ¿no? Que me hicieron llegar de un curita que él acepta que adorar a los ídolos es idolatría. Pero es una verdad a medias. ¿Y por qué digo a medias? Por lo siguiente que vamos a leer. Éxodo 21 al 5. Habló Dios a todas las palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Este curita, ¿qué es lo que dice? Que
efectivamente, Dios se autorizó a hacer 2 imágenes de ángeles. Y él se basa en ese texto, y dice que Dios no ha prohibido las imágenes. Pero estamos viendo pues en la palabra de Dios que no es cierto como él dice. Entonces nosotros estamos viendo, pero Dios en su paciencia primeramente advierte y luego reprende o castiga. ¿Qué es una represión? Castigo, ¿no? Pero para muchos eso no existe porque Dios prácticamente es amor. No es así, las cosas tenemos que verle, conocer definitivamente, ¿no? Fíjense en lo que nos dice Josué 24, 19, 20. Nos dice así: entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo, Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirvieres, aquí está la advertencia, y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después de haber hecho bien. Y si nosotros queremos ver, ya leímos esto, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios? Primeramente, advierte. ¿Y qué es una advertencia? Vamos a ponerle el ejemplo en el hogar, ¿no? El padre de familia dice a su hijo: por favor, no quiero que te ajuntes con este vecino, un niño malo que es. Pero el niño no le hace caso. ¿Cuál es la medida que el padre toma? Le advierte quizá una vez más y después ¿qué viene? El castigo, pues, ¿verdad? Entonces, si el hombre tiene esa idea, no se diga cuánto más Dios. Ya, ahora sí vamos a estas preguntas, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo actual? Vemos incendios forestales, nevadas. En el noticiero del lunes 31 del anterior mes decían que cayó una nevada en Estados Unidos y que 100 millones de personas resultaron afectadas. Y hoy nuevamente, 70 millones de personas afectadas, decía. Y en el noticiero de hoy, en el mismo canal Ecuavisa, decía que nuevamente se ha dado otra nevada en la cual resultan afectados 50 millones de personas. Todo eso lo hace Dios. Aunque para muchos no lo crean así, pero esa es la verdad. ¿Por qué? Porque ya vimos, Dios tiene poder sobre todo. Y viendo la forma en que vive el ser humano, esas son las consecuencias. Bueno, sigamos, ¿no? ¿Qué más hay? Tornados destructivos. Especialmente, también esto se da en los Estados Unidos, ¿no? Aunque algún momento también, por aquí me parece que fue en Quito o aquí en Ibarra, vino un huracán muy fuerte. Desbarató techos, todas esas cosas, en las cosas que son frágiles, ¿no? Ya. Tornados destructivos. Aluviones, el aluvión del día lunes. Y no solamente aquí. Argentina hace pocos días, también se anegaba en agua. Los países europeos, me parece que era China o la India, también estaban sumergidos en el agua. Ya, aquí, como consecuencia de las lluvias que está dándose, dicen que hay 14 provincias de aquí en nuestro país. El último dato que tengo sobre el aluvión en Quito son 28 fallecidos, 48 heridos y 12 desaparecidos. Pero hoy en RTU
decía que ya son solamente 12 los desaparecidos, ¿no? O 9 me parece, no estoy muy seguro de eso. Bien, otra de las cosas que Dios manda, altas temperaturas, erupciones volcánicas. Veamos lo que nos dice, el por qué. Veamos lo que nos dice Proverbios, el libro de Proverbios 11:21. Si solamente comprendiéramos este solo versículo, nos daríamos de cuenta de que lo que yo estoy diciendo acá, esa es la verdad, porque yo nunca hablo de mi propia cuenta. ¿Qué dice? Tarde o temprano, el malo sufrirá castigo. ¿Cuántos malos hay aquí en el mundo? ¿Y cuántos buenos? Bueno, más la descendencia de los justos será librada. Nos vamos a quedar, por un momento vamos a hacer una ligera pausa. Quiero terminar este programa y enseguida grabaremos lo que nos falta. Gracias.